Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la formación y el entrenamiento del psicoterapeuta. Si te interesa, quédate y empezamos. Desde 1960, el entrenamiento en habilidades de ayuda ha sido la forma dominante de formación y entrenamiento para los psicoterapeutas noveles o novatos. Se utiliza el término habilidades de ayuda en la literatura porque es un término genérico que se aplica ampliamente a las intervenciones psicoterapéuticas. Su utilidad radica en que provee a los psicoterapeutas un marco de trabajo que les permite atender el proceso terapéutico y les brinda mayor confianza para afirmarse cuando se sienten estancados, frustrados o inseguros durante un tratamiento. Los terapeutas en formación se han comunicado con personas durante toda su vida y seguramente se han involucrado en ayudar informalmente a amigos o familiares. Para hacerlo usaron algunas de las habilidades de ayuda intuitivamente, incluso sin entrenamiento formal, tal como fue demostrado por dos estudios recientes, de Hill Kedems y ayudantes, uno en 2002 y otro en 2007. Sin embargo, en situaciones informales las personas tienen algunos comportamientos que no son aplicables del mismo modo a la ayuda terapéutica. Realizan muchas preguntas, dan consejos, brindan información personal o hablan mucho. Por lo tanto, es conveniente enmarcar el entrenamiento como un proceso a través del cual los terapeutas afinan sus habilidades de comunicación, aprendiendo a identificar cuáles ya han utilizado, evalúan el impacto que han tenido y prestan atención a las experiencias interiores y reacciones tanto propias como posibles del paciente. Es importante en los estadios iniciales del entrenamiento enfocarse primeramente en sí mismos y su desarrollo personal como agentes de ayuda en lugar de centrarse en las cuestiones de los pacientes. Al hacerlo logran estar más atentos a las cuestiones personales que pueden inferir. Esto no quiere decir que no deban aprender al mismo tiempo cómo es la dinámica de los pacientes, porque sin duda también es necesario para ser efectivos en el trabajo. Por ejemplo, a veces los estudiantes perfeccionistas quedan atrapados en realizar las habilidades correctamente y deben ser ayudados a cambiar el foco de hacerlas bien a adecuarlos al paciente. Hill y Len notaron que la investigación temprana en los componentes de entrenamiento se enfocaba en la instrucción, modelado, práctica y retroalimentación. La instrucción, por ejemplo, un buen libro y lecturas estimulantes en habilidades de ayuda, ofrece una sólida base de conocimiento. El modelado brinda ejemplos para que los estudiantes puedan aprender a través de demostraciones de psicoterapeutas expertos. También favorecer que observen a sus pares en un modelado valioso, porque les brinda la oportunidad de ver a otros en su nivel aplicando las habilidades. Señalan que es conveniente enseñar las competencias en microniveles, es decir, deteniéndose en interacciones y en intervenciones específicas, reparando tanto en el lenguaje verbal como en los gestos y las posturas, ya que permite a los estudiantes mejorar sus destrezas y al mismo tiempo minimiza las conductas problemáticas o inútiles, por ejemplo interrumpir, hablar excesivamente, la autodevelación inapropiada o dar consejos. Consideremos en este capítulo tres áreas centrales para un entrenamiento eficiente en psicoterapia: aprender la teoría de la psicoterapia, entrenarse en la práctica clínica y trabajar sobre sí mismo. Teoría de la psicoterapia. Un desafío particular que pueden enfrentar quienes se están formando es la diversidad de enfoques de tratamiento. Al aproximarse a los más de 400 enfoques psicoterapéuticos estimados, pueden sentirse embargados por la confusión, incluso limitándose a la lista en constante expansión de tratamientos con apoyo empírico. La tarea de elegir el mejor tratamiento para un paciente no se ve facilitada. Nos queda claro que ningún estudiante puede especializarse en todos los tratamientos, ni siquiera en todos los tratamientos apoyados empíricamente. Sin embargo, una sólida formación teórica es indispensable y debe abarcar los tres componentes de cualquier modelo: una teoría de la mente, un modelo psicopatológico y un programa de cambios que le permita conocer cómo se interviene para volverse más funcional una situación de padecimiento. La teoría de la mente da cuenta del funcionamiento de la actividad psíquica. Así, por ejemplo, para el psicoanálisis, la actividad psíquica reside la relación dinámica entre procesos primarios y secundarios y la interconexión entre la conciencia y el inconsciente. Para el análisis existencial, constituye el potencial para el despliegue de una vida auténtica del hombre enfrentado a su propia existencia. Para el conductismo son las operaciones de conexión entre estímulos y respuestas y el papel de los reforzadores sobre la conducta, mientras que para el cognitivismo es la actividad de conocer tanto a través del intelecto
como de las sensaciones y emociones, es decir, la tarea de procesar incesantemente la información que proviene de todas las fuentes a las que estamos conectados. B. El modelo psicopatológico abarca la manera en que se conceptualizan los procesos disfuncionales, explica las razones por las que las personas padecen un trastorno, dando cuenta de que la génesis como el curso de la perturbación y del pronóstico que puede esperarse para cada situación clínica, establece la índole de problemas y su grado de severidad. Y C. El programa de cambio permite identificar las condiciones que facilitan los cambios, así como las fuerzas de resistencia que se contraponen a ello. Orienta acerca de los cambios que habrá que operar para resolver o mejorar el problema y se apoya en un conjunto de herramientas o técnicas consistentes con el modelo psicopatológico. Estos componentes constituyen la base de todas las estrategias de tratamiento y pueden guiar a los terapeutas en la selección de los mejores para cada paciente. Incluso el entrenamiento con manuales de tratamiento específico no debe realizarse sin una base sólida de conocimientos psicológicos, de la cual derivan sus significados de intervenciones manualizadas. La teoría de la psicoterapia es entonces un conjunto de enunciados que están contenidos en el esquema mental con que trabaja el terapeuta para identificar cómo se conforma la demanda, cómo se configuran las situaciones clínicas en los contextos involucrados en dicha demanda y cómo se articulan con la oferta asistencial disponible. Se observa a través de preguntas que sirven de guía para el accionar del terapeuta, tales como: ¿qué viene a buscar la persona que tengo enfrente? ¿Qué espera de mí? ¿Cómo habrá llegado a esta situación? ¿Qué aspectos de su persona pueden contribuir al problema? ¿Qué circunstancias del entorno pueden ayudar a hacerlos entender lo que le ocurre? ¿De qué procedimientos dispongo para ofrecerle ayuda? ¿Cómo imagino que reaccionará frente a la propuesta terapéutica? La constatación en la década del 70 de que todas las psicoterapias pueden ser efectivas si cumplen con ciertas premisas básicas tuvo una consecuencia notable y tal vez impensada en un primer momento, y es que abrió un nuevo frente de discusión. ¿Son todas las terapias igualmente efectivas y para todas las situaciones clínicas? En estos casi 35 años que transcurrieron desde entonces, vamos acumulando datos que nos permiten afirmar que lo sustentados por Lubowski es solo cierto parcialmente y referido a los aspectos básicos de la terapia. Algunas terapias son mejores que otras para determinadas situaciones clínicas y por ello vale la pena seguir investigando para encontrar programas de tratamiento aún más eficientes en el futuro. Cuando una disciplina alcanza semejante grado de desarrollo, proliferan los modelos y al hacerlo también van sucediendo algo positivo, y es que van apareciendo opciones. Al mismo tiempo, va siendo necesario, por motivos referidos tanto a la teoría como a la práctica, tratar de encontrar puntos en común que permitan articular y potenciar mutuamente esas opciones. En este sentido, pensamos que mejorar la formación y el entrenamiento de los terapeutas está fuertemente asociado con la integración. En el plano conceptual, la integración se ha ido concretando de manera progresiva a medida que en las instituciones académicas y asistenciales confluyen psicoterapeutas de diferentes orientaciones. Al mismo tiempo, en los eventos científicos de la especialidad, las membranas que separaban los distintos modelos se han ido aflojando y esos encuentros son, hoy en día, una ventana en la que se observa una fuerte vocación que procura la traducción recíproca de los enunciados teóricos. La integración de la psicoterapia hoy en día es una realidad en el mundo. Por eso, cuando hablamos de la integración, no hablamos de disolver las diferencias, hablamos de una actitud para crear un campo en el cual haya ciertos patrones básicos comunes que sirvan para definir los alcances de la práctica, la cientificidad de los procedimientos y los criterios de evaluación que usamos. Las propuestas integrativas vigentes hasta el momento pueden mejorarse y aumentar su validez, pero más que apostar a ello, un nuevo panorama se abre a partir de ahora. Debemos prepararnos para abordar una instancia situada más allá de la integración, la psicoterapia como una instancia situada más allá de la integración. La psicoterapia también comienza a moverse en dirección a la unificación de su territorio. Por otra parte, en línea de las fuertes innovaciones para las que deberán prepararse los terapeutas, se inscriben cambios revolucionarios en el campo de la psicopatología, en la medida en que progresaron las comprobaciones sobre la efectividad de los resultados de la psicoterapia. Fue haciéndose claro que el sistema psicopatológico basado en las categorías que hemos venido usando desde hace mucho tiempo adolece de numerosas debilidades. La psicopatía tradicional que hemos
venido aplicando emplea, entre otras herramientas, un sistema de diagnóstico basado en la identificación de signos y síntomas que permiten, mediante un chequeo de puntuaciones positivas y negativas, determinar si una persona presenta señas de padecer algún tipo de trastorno mental. En ese caso se le incluye dentro de la categoría diagnóstica definida. Este tipo de diagnóstico habilita la elección de una investigación terapéutica específica y ha sido compatible con la del modelo médico clásico. La creación de un eje especial que aloje las perturbaciones del desarrollo y las disfunciones de la personalidad ha sido el resultado de un pacto para salvar la dicotomía entre síntomas somáticos y perturbaciones psíquicas. Para los psicoterapeutas, estos sistemas de diagnóstico suelen ser inconscientes, por ejemplo, porque lo que lo guía el diseño de un programa de tratamiento no es el conjunto de síntomas que identifican a una determinada entidad, sino los objetivos de cambio que el paciente tiene. Esto no se restringe a los problemas de un enfoque particular, por lo que existe una opinión extendida entre los expertos según los cuales se impone la transformación del modelo categorial hacia un modelo dimensional. Esto se ha llevado a la necesidad de repensar los sistemas de clasificación en el marco de una profunda renovación de la psicopatología, asociada a los efectos que está produciendo la investigación en el terreno de las neurociencias y de la psicología básica. Entrenamiento en la práctica clínica. A medida que fue progresando la práctica de la psicoterapia, dio lugar a una gran diversificación de los procedimientos utilizados y al mismo tiempo fomentó la preparación de programas de tratamiento específicos. Los terapeutas estamos abocados de manera intensa a la tarea de mejorar nuestro instrumento. Esto significa volcar los recursos en la investigación, contar con métodos para evaluar qué ocurre en nuestras investigaciones y propiciar un cuerpo de desarrollo teórico sólido que permita refinar las aplicaciones. El lema que rige nuestros intentos en la actualidad es ¿qué funciona en la terapia? Queremos saber qué procedimientos funcionan efectivamente para qué tipo de pacientes, bajo qué condiciones de aplicación, operados por qué terapeutas. La psicoterapia no es igualmente efectiva en todas sus aplicaciones. Esto se comprueba no solo al compararse las indicaciones para distintos trastornos, sino también al examinar condiciones clínicas específicas como la edad de los pacientes o la situación sociocultural. Una controversia fundamental es la que se deriva de las observaciones que realizan los clínicos versus los aportes que realizan los investigadores. Nadie puede dudar de la importancia que arroja la investigación a la hora de enseñar cuál es el camino para elegir un diseño o una técnica terapéutica en particular. Los resultados tienen en este sentido un carácter prescriptivo, que ayuda a establecer las reglas y criterios para indicar un tratamiento. Los clínicos a veces se muestran renuentes a seguir al pie de la letra los hallazgos de la indagación científica, pues sospechan que dichos resultados contienen numerosos sesgos teóricos que distorsionan las condiciones concretas que plantean los requerimientos del paciente. Dos líneas del desarrollo resultaron claras en la búsqueda de la eficiencia terapéutica. A. Atender las necesidades de diferentes contextos y aplicaciones. Y B. Identificar principios generales que fundamentan determinados resultados de un tratamiento, más allá de las condiciones específicas que se le aplique. La psicoterapia es una actividad práctica del hacer, de allí la importancia para el entrenamiento que debe tener una buena experiencia clínica. Es común escuchar que los médicos con larga trayectoria en servicios de hospitales tienen mucha experticia en el trabajo de trinchera. Han atendido una enorme variedad de situaciones y desarrollan un juicio clínico que les permite hacer diagnóstico más preciso, identificar matices diferenciales que vuelven más certera la intervención. Así también para los terapeutas, alcanzar suficiente experiencia clínica les permite hacer diagnósticos diferenciales y tener sensibilidad y rapidez para decidir cuándo un paciente debe ser derivado hacia otras fuentes de ayuda que resulten más pertinentes, ya sea porque requiere otro profesional mejor entrenado para trabajar su problema específico o un tipo de asistencia diferente a la psicoterapia. Según Hill, en el desarrollo del terapeuta, un componente clave es la práctica continuada. Es fundamental tener la oportunidad de ver muchos pacientes, dado que la investigación indica que los psicoterapeutas atribuyen la mayor parte de su aprendizaje a los pacientes mismos. A medida que avanza el entrenamiento, los terapeutas amplían su experiencia en el campo individual hacia dispositivos más complejos, tales como terapias vinculares, familiares, grupales o medioambientales. Ahora bien, la práctica consiste no solamente en el ejercicio del rol,
sino que se enlaza inextricablemente con la retroalimentación. Las habilidades parecen simples hasta que uno intenta practicarlas. Solo entonces se da cuenta cuán difíciles pueden resultar. Con la práctica se aprende además a nivel experiencial cómo trabajar de forma congruente con el propio estilo personal y qué dificultades pueden deberse a las características particulares que se ponen en juego al interactuar con el paciente. El terapeuta en formación aprenderá a hacer indicación de psicoterapia, a involucrar al paciente en el proceso del tratamiento, a definir el contexto significativo en el que se desenvolverá el tratamiento y a utilizar las técnicas más adecuadas para cada caso. Para llevar a cabo el procedimiento, el aprendizaje se ampliará con el entrenamiento en destrezas en la comunicación, en procedimientos de intervención y en sistemas de evaluación. Hablemos de las destrezas de comunicación. Las competencias interpersonales, en particular las habilidades de comunicación del terapeuta, son un componente central de éxito en la psicoterapia. La herramienta de todos los psicoterapeutas es la comunicación simbólica traducida fundamentalmente en palabras, aunque también es fundamental el contacto no verbal. Esta última abarca la expresión facial, la postura, la gesticulación, la posición que ocupa en el espacio, el lugar en el que se sienta, la distancia física, volumen y tono de voz, fluidez de expresión, ritmo rápido o lento, balbuceo, silencio, forma de saludo. La comunicación también implica actividades o ejercicios, en particular formas de terapia. El entrenamiento consecuente requiere destrezas específicas. Por ejemplo, las técnicas de entrevista y comunicación facilitarían que la conversación entre el terapeuta y el paciente se establezca con fluidez y al servicio de los objetivos de la actividad clínica. Un hecho básico para el éxito de cualquier terapia es la habilidad del terapeuta para transmitir su comprensión de los problemas y sentimientos del paciente y el compromiso en favor de su bienestar. El terapeuta debe poseer las competencias lingüísticas necesarias para desentramar las frases de los pacientes y escuchar todos los significados posibles de su relato, de forma que éstos adquieran un mayor conocimiento acerca de lo que están experimentando. Tempranamente, Rogers hizo hincapié en esta cualidad al puntualizar que la comunicación empática requiere que el terapeuta tenga la capacidad tanto de captar el mundo íntimo de las otras personas desde su marco de referencia, como de expresarlo en un lenguaje adecuado a la situación y a sus características personales. Se han desarrollado procedimientos específicos de entrenamiento para instalar el dispositivo de la psicoterapia y establecer la relación terapéutica, que incluye habilidades de escucha, de facilitación de la actividad narrativa del paciente, capacidad de conseguir que la conversación terapéutica se amolde a las necesidades del paciente y adopte los ritmos y los énfasis que permitan un trabajo productivo. Se han identificado una serie de competencias verbales que constituyen ingredientes activos en las sesiones exitosas de psicoterapia. Tras las prácticas de estudiarlas, ejercitarlas mentalmente y entre vistas simuladas, los terapeutas en formación pueden adquirir un dominio tal que llegan a volverlas automáticas y apenas se dan cuenta de que las están utilizando. Algunas competencias convencionales son el ensayo, clarificación, paráfrasis, reflexión, ofrecer información, confrontación, interpretación, recapitulación y preguntas, e incluyen ser verbalmente activo, utilizar un tono de voz expresivo en consonancia con el clima de la sesión y la capacidad de hablar con fluidez. El propósito es la co-creación entre el terapeuta y el paciente a través de la conversación terapéutica, de narrativas alternativas a las que trae el paciente, saturado por un problema que lleva un sufrimiento innecesario. Entendemos la psicoterapia como un proceso de desarrollo narrativo, como un relato compartido que será más eficiente cuanto más amplio y más rico. De allí la necesidad de que el terapeuta en formación pueda disponer de un menú de herramientas que le permitan desarrollar al máximo un repertorio comunicacional. La capacidad empática del terapeuta puede contribuir a ayudar a este propósito, haciendo que el paciente se sienta contenido, ayudándolo a entregarse y a pensar que está en un ámbito seguro. Se trata de una competencia natural para establecer un puente de resonancia vivencial con el paciente que sirva para que éste perciba la conexión que el terapeuta tiene con su problema y pueda en consecuencia confiar en él. Hay otras cualidades intrínsecas y relacionales
que un terapeuta en formación tiene y que vuelca intuitivamente en la tarea con su paciente, como a la capacidad de generar motivación que se desprende de la energía con la que el terapeuta incide sobre el paciente para elevar su expectativa de curación, así como la inteligencia, que es la dotación que abre las puertas a la comprensión de los problemas planteados por el paciente y sus posibles soluciones. Las competencias naturales constituyen habilidades de las que dispone un terapeuta para su trabajo sin que medie ningún entrenamiento particular. Aunque no son resultado del aprendizaje, un sistema de entrenamiento eficiente puede ayudar a incrementar el registro consciente de dichas habilidades y asesorar además sobre las mejores condiciones que pueden operarse, favoreciendo aplicaciones de mayor utilidad. B. Procedimiento de intervención. En este apartado se incluyen los diferentes o las diferentes técnicas disponibles que sirven para promover los procesos de cambio. Se trata de un conjunto muy diverso y extenso de procedimientos verbales, dramáticos, comportamentales, gráficos, expresivos, lúdicos, corporales, meditativas, de la imaginación, etc. De modo que ningún programa de entrenamiento lo podrá cubrir en su totalidad y tampoco se espera que un terapeuta esté calificado para la implementación de todas las técnicas disponibles. Lo que sí resulta útil, especialmente cuando se trabaja con una mentalidad integradora, es que la formación provee un conocimiento general sobre las diferentes modalidades y que capacita al terapeuta en el manejo de algunas técnicas en particular. La formación general contempla acceder al conocimiento de un repertorio básico de procedimientos que incluya técnicas orientativas al insight, técnicas experienciales y vivenciales, técnicas orientadas al cambio de la conducta y técnicas dirigidas al cambio interaccional. La elección del diseño terapéutico será más eficiente cuando mayor sea la cantidad de alternativas instrumentales con las que el terapeuta pueda contar. En el entrenamiento, el terapeuta en formación deberá alcanzar el dominio de este conjunto de técnicas que abarca las condiciones clínicas más habituales, adquiriendo especial conocimiento de cómo y cuándo aplicarlas, qué mecanismos de cambio promueven y cómo evaluar resultados. Es muy importante destacar que quien se dedique a la clínica debe cuidarse de tomar muchos recaudos para no caer en la tentación del tecnicismo, es decir, aprender solo técnicas. Recomendamos tratar de estudiar la clínica en un sentido más amplio, ya que es necesario ser terapeuta en un sentido general. Es indispensable la articulación con las cuestiones referidas a los factores comunes de la tarea clínica. De lo contrario, aunque el entrenamiento pueda llegar a ser muy potente desde el punto de vista tecnológico, tendrá a favorecer muchísimo la creación de tecnócratas de la terapia. La manera en que se expresa la necesidad de ayuda en cada paciente es absolutamente singular y la relación terapéutica sigue siendo el mejor predictor de los resultados. Esto requiere, por lo tanto, diseños personalizados, lo cual no debe excluir atender a los principios generales que contribuyen a la mayor efectividad de nuestros resultados. La psicoterapia basada en principios aparece como la propuesta del futuro. Varios programas se desarrollaron en los últimos años en concordancia con ello, uno de ellos ampliamente difundido en el Systematic Treatment Selection de Beutler y Harwood en los 2000. Se trata de un modelo que permite evaluar y rastrear el curso de una psicoterapia sobre la base de una serie de principios que sirven para testear la marcha del proceso y la calidad de los resultados. El desarrollo de los denominados tratamientos empíricamente sustentados ha sido de gran relevancia para la práctica. Su principal finalidad es la identificación de la correspondencia entre procedimientos específicos y situaciones clínicas específicas. La premisa fundamental de los test es encontrar procedimientos de probada eficiencia con la mejor relación costo-beneficio posible. Los avances logrados en esa dirección se traducen actualmente en la existencia de un importante número de programas de tratamiento basados en manuales específicos de intervención. Sin embargo, la práctica de la psicoterapia sigue demostrando que su efectividad no depende de las cualidades de esos programas, sino que requiere también de las habilidades de los terapeutas que la aplican. En los últimos años se han desarrollado también de manera considerable otros formatos y dispositivos. Un ejemplo de ello son las técnicas de escritura y el trabajo del paciente fuera de las sesiones, que fueron ocupando un lugar cada vez más importante. Las tareas intervención TIS son un elemento de gran utilidad para incrementar la eficiencia de las intervenciones. Los cambios más importantes pueden surgir de una tarea que el paciente realice entre una y otra sesión y donde pueda requerirse la ayuda de otros significativos. Los manuales para la aplicación de tareas intersesión están proliferando en este momento, por lo bien puede decirse que asistimos a un nuevo tiempo instrumental.
Acorde con esa evolución, la psicoterapia se nutre de nuevos desarrollos tecnológicos. El empleo del Internet es uno de los mejores ejemplos. La utilización de las nuevas tecnologías ha experimentado un incremento considerable en los últimos años y la incorporación y el uso de tecnologías de la información, técnicas de realidad virtual, realidad aumentada y telepsicología basadas en Internet en los programas terapéuticos requieren una formación y entrenamiento especial, tanto en el conocimiento de sus alcances, el uso del instrumental, la comunicación del paciente de su utilidad y la forma de cómo funcionan con los ajustes en la relación terapéutica. C. Sistemas de evaluación. La evaluación ocupa en el campo de la psicoterapia actual un lugar muy relevante. Lo primero a tener en cuenta es que el terapeuta es un operador de cambios, alguien interesado en promover ciertas modificaciones en la situación de un paciente. Contrasta con un teórico o un psicopatólogo que puede interesarse en el estudio de las condiciones mentales o clínicas de una persona sin tener la responsabilidad de producir ciertos cambios. Una consecuencia importante es un terapeuta que trabaja bajo la presión de tener la mejor ecuación entre los costos de su intervención y los beneficios a obtener. Esto vale para todos los aspectos de la terapia, incluida la dedicación que puede darse a la evaluación misma. Los terapeutas recurren a ella para cubrir diversas necesidades. Los fines para los que se utilizan se agrupan en tres grandes categorías. 1. Vinculadas al diseño terapéutico. Son evaluaciones que sirven para la toma de decisiones. Se desarrollan de tres tipos, realizadas en el momento inicial, durante la terapia o al finalizar la misma. 2. Diseñadas para conocer los cambios que produce la psicoterapia. Se dividen en dos grandes grupos, evaluaciones de proceso y de resultados. Y 3. Dirigidas a estimar la eficacia y eficiencia de la terapia y los beneficios potenciales que produce. Se las agrupan dos tipos según el tipo de modelo de investigación al que se ajustan, de eficiencia y de efectividad. Es frecuente que los programas de formación y entrenamiento se centren en las primeras, dirigidas al desarrollo de las evaluaciones útiles para el diseño de la psicoterapia. Se trata de las modalidades más tradicionales, aquellas que se utilizaron desde los comienzos de la práctica y suelen diferenciarse según el momento de la terapia al que se aplican. Una primera modalidad está constituida por evaluaciones que se llevan a cabo antes de poner en marcha un tratamiento. Una segunda forma son las que se llevan a cabo para monitorear el curso de la terapia y una tercera corresponde a los modelos de evaluar los procesos al final de la terapia. 1. Evaluación en el nivel inicial. Son de dos tipos. A. Por un lado, la clásica administración de entrevistas y pruebas psicológicas y complementarias para determinar el diagnóstico del paciente. Esto es recoger datos sobre la estructura psicopatológica, la disposición a la terapia, otras dimensiones que pueden servir para realizar un diseño de psicoterapia. B. Otro tipo es el registro de ciertas dimensiones que pueden considerarse relevantes para los principios de la psicoterapia. Por ejemplo, nivel de resistencia, la red social de apoyo, la supervivencia subjetiva y la vivencia subjetiva del malestar. 2. Durante el proceso terapéutico pueden emplearse pruebas que sirvan para chequear los progresos del paciente. Y 3. En el final del tratamiento se realizan pruebas que permiten contrastar la situación del paciente y comparar a su vez con el momento inicial. Este tipo especial de evaluación pre y post tratamiento es una de las formas más características de evaluación. Trabajar sobre sí mismo. Enfocar nuestra atención en la persona del terapeuta en lugar de atender exclusivamente al método de tratamiento y las condiciones clínicas del paciente es una tendencia que no solo se observa en la asistencia terapéutica, también la encontramos en los restantes terrenos que conforman la práctica de la disciplina, el entrenamiento y la supervisión. El terapeuta deberá aprender sobre sí mismo y encontrar caminos apropiados para la autorreflexión, no solo para potenciar su trabajo, sino para asegurar su cuidado personal. Por tratarse de un trabajo emocionalmente tóxico en el que el profesional está expuesto a situaciones de sufrimiento, ira, crueldad, etc., es alto el riesgo de burnout. El desgaste psíquico suele ser insidioso, ya que el estímulo estrógeno no es visible y sus efectos inciden en la calidad del trabajo, generando un círculo vicioso de malestar. Justamente por eso el terapeuta debe estar bien preparado. Para ello cuenta con tres valiosos pilares. 1. Cultivo de competencias y cualidades de la vida cotidiana. 2. Terapia personal. Y 3. Supervisión. A. Cultivo de competencias y cualidades en la vida cotidiana. ¿Qué cosas de la experiencia cotidiana son útiles para estar mejor preparados? Tolerancia frente a la diversidad. La experiencia de vida no consiste en el cúmulo de acontecimientos, sino en el ejercicio de la tolerancia frente a la diversidad.
supone que el terapeuta sea una persona libre de prejuicios y logre la mayor plasticidad posible en relación con las creencias y sistemas de valores. Significa entender las diferencias entre cada persona y sus propias experiencias y estar lo más abierto posibles a aceptarlas. Es importante para los terapeutas que trabajan con pacientes de culturas diferentes desarrollar competencias multiculturales, tales como tener sensibilidad ante las diferencias del lenguaje y de los comportamientos no verbales, tener un comportamiento íntimo adecuado a las expectativas culturales, ser sensible a la estructura de la familia, comprender las diferencias de valores, etc. Asimismo, es fundamental la proximidad verbal. El lenguaje deberá ser apropiado a las características sociales, culturales y a nivel de instrucción de los pacientes, y es conveniente evitar la jerga de la disciplina con la cual el consultante no está familiarizado. Máximo desarrollo del repertorio comunicacional. Comunicarse eficazmente con los pacientes mediante el empleo de un lenguaje apropiado y de comportamientos no verbales. La psicoterapia es un proceso de desarrollo narrativo, un relato compartido. Por lo tanto, cuanto más amplio y rico el repertorio comunicacional, más eficiente. En este sentido, será útil lo que contribuye a aumentar la fluidez comunicacional, la facilidad de la palabra. Para ello, el profesional apela a un menú de herramientas variadas. Por ejemplo, relatar situaciones, aumentar el vocabulario, lecturas estimulantes, etc. Capacidad para hacer un balance del momento en que se encuentra su labor. Se necesita alta motivación para realizar bien la tarea terapéutica y supone un buen punto de equilibrio entre la necesidad que el terapeuta tiene del paciente y la que el paciente tiene de él. Los terapeutas más eficientes son los que se involucran más y tienen más compromiso, pero es necesario que puedan hacer un buen balance del lugar que ocupa su profesión y la necesidad de reconocimiento social en cada momento de su desarrollo. La situación vital designa aspectos circunstanciales que afectan la participación del terapeuta. Son condiciones particulares que impactan su vida y que en muchos casos son perturbadoras del desempeño profesional. Situaciones de duelo, cambios socioeconómicos agudos, modificaciones de su sistema familiar, enfermedades psíquicas, enfermedades físicas, etc. Son fenómenos que pueden alterar la práctica de manera significativa. Tales circunstancias suelen requerir una atención particular para evitar una actuación negativa sobre el paciente. B. Terapia personal. La gran mayoría de los profesionales de la salud mental, independientemente de su área profesional, han hecho una psicoterapia personal, usualmente en más de una ocasión. Dada esta prevalencia de la psicoterapia personal entre los terapeutas y su alto reconocimiento como un catalizador del desarrollo, es sorprendente que no se haya realizado más investigación sobre el tema. De todos modos, la investigación realizada hasta el momento indica que puede influenciar positivamente el proceso terapéutico. La importancia que se adscribe se asocia a la necesidad de procesar los conflictos personales propensos a ser una fuente de dificultad al afrontar el trabajo y a la necesidad de incrementar el nivel de autoconciencia del terapeuta. Mucho ha cambiado en la disciplina desde que Freud proponía que la terapia personal era la parte más profunda y rigurosa de la formación terapeuta y recomendaba volver a la terapia como modo de aliviar la carga inherente a la práctica del psicoanálisis. Más tarde estas ideas se volvieron compatibles con otros métodos de psicoterapia. Con la expansión de la psicoterapia y su aplicación a una creciente variedad de problemas en diferentes contextos, es probable que la necesidad de terapia personal tienda a incrementarse a la luz del gran peso emocional y funcional que recae en los hombros del profesional. El terapeuta debe atender a su cuidado personal buscando ayuda y orientación personal y terapéutica para alcanzar el bienestar emocional y el equilibrio psíquico necesario para realizar su tarea. Por cierto, en la actualidad, en algunas partes del mundo y especialmente en la mayoría de los países de Europa, es obligatorio tener un número de horas de psicoterapia para estar acreditado como terapeuta. Con respecto a la terapia personal, existe consenso acerca de que deben distinguirse claramente dos funciones: A. Mejorar la condición clínica y B. El aprendizaje del dispositivo. La primera se liga a las necesidades particulares de cada terapeuta y está dirigida a su equilibrio emocional. La segunda se relaciona con el entrenamiento y consiste en una transmisión indirecta del conocimiento conectada al modelo formal de cambio. Según Norcross, Strusser, Kirtland y Mizar, el propósito más común de la terapia personal es mejorar el trabajo como clínicos. Los mecanismos de estos procesos son complejos, pero existen por lo menos 6 en común en esta literatura.
Por ejemplo, mejorar el funcionamiento emocional y mental del terapeuta, convierte la vida del terapeuta en más gratificante. Provee una mejor comprensión de la dinámica personal e interpretación de sí mismo, permite que el terapeuta conduzca el tratamiento con percepciones más claras y reduce contratransferencias potenciales. Aliviar el estrés y la carga inherente a la profesión, mejora el manejo de problemas impuesto por la tarea. Sirve como una experiencia profundamente socializadora, favorece la convicción sobre la efectividad de la psicoterapia y facilita la internalización del rol del curador. Pone al terapeuta en el lugar del paciente, aumenta la sensibilidad y el respeto por las dificultades del paciente. Ofrece una oportunidad intensiva para la observación de métodos clínicos. Modela las habilidades interpersonales y técnicas. En síntesis, la terapia personal tiene múltiples propósitos que convergen hacia las metas de mejorar el trabajo clínico y cuidar al mismo tiempo la propia salud e integridad en el transcurso de nuestro trabajo. El cuidado de sí mismo se expande conformando parte de equipos de supervisión que puedan ponderar y regular las condiciones transferenciales en juego. C. Supervisión. El proceso de formación se completa con un adecuado sistema de supervisión. En este caso se obtendrán mejores resultados cuando el proceso esté centrado en las competencias y en el nivel de desarrollo del supervisado. ¿En qué consiste la supervisión? Básicamente, se trata de exponer lo que le pasa en el trabajo cotidiano en la observación de otros. Justamente el objetivo central es ampliar la capacidad de observación, generar otros puntos de vista. Esta necesidad se apoya en que la experiencia por sí sola no aumenta la eficiencia, ya que las personas tendemos a habituarnos a los modos de comportamiento y nos volvemos rígidos en el desempeño. Durante la supervisión, el supervisor y el terapeuta pueden examinar sistemáticamente casos específicos de tratamiento y cuestiones del proceso como un método para incrementar tanto la conciencia del terapeuta como las habilidades para mejorar las complejidades del trabajo con el paciente. La supervisión reduce la ansiedad del supervisado y la ambigüedad del rol e incrementa la confianza en la práctica guiada. Según Ronstadt y Ladany, en 2006, los profesionales de variados antecedentes en diferentes países y en todos los niveles de carrera consideran la supervisión como influencias muy importantes en su desarrollo. Sin embargo, no es fácil establecer cuáles son sus beneficios que puede extraer un terapeuta con la supervisión. De hecho, no existe hasta la fecha investigación suficiente que examine la relación entre la supervisión y los resultados de los tratamientos para los pacientes. La famosa pregunta de Paul, ¿qué intervención de qué supervisor será más efectiva para un terapeuta particular en una supervisión específica? ¿Bajo qué circunstancias para ofrecer el tipo de tratamiento más efectivo para un paciente específico con un problema particular? Es la mejor expresión del acertijo que implica hoy saber en qué medida y de qué manera es útil la supervisión. Lo cierto también es que existe evidencia de que las supervisiones pueden perjudicar e incluso dañar al terapeuta al punto de afectar negativamente su trabajo. En principio resulta contraproducente que el supervisor se concentre en transmitir su propia experiencia. No consiste en una supervisión, es decir, en un proceso que el terapeuta que sabe le diga al aprendiz qué hacer, sino que se trata de un intercambio que ayuda al supervisado a expandir sus propias capacidades y que estimule la autorreflexión sistemática. Los terapeutas se benefician al recibir supervisión de múltiples fuentes o supervisores con diferentes tipos de énfasis profesionales. Un elemento clave en esta suposición es que cada supervisión puede proveer una perspectiva ligeramente diferente aunque complementaria acerca de los fenómenos clínicos. En este sentido, resulta muy recomendable que se lleve a cabo no solo con expertos, sino también con grupos de pares. Esta modalidad tiene algunas ventajas significativas. En primer lugar, a través del aprendizaje vicario se multiplicarán las oportunidades de asimilación de experiencias. Los estudiantes observan modos alternativos en que sus pares encaran y resuelven las situaciones clínicas. Al mismo tiempo participan con sus aportes en casos ajenos, favoreciendo que desarrollen procesos cognitivos de percepción, exploración, análisis, regulación emocional, etc., en calidad de observadores. Todo esto contribuye a que el aprendizaje y la evaluación del trabajo se desenvuelvan en un marco de mayor tranquilidad. Se acepta que se pueden cometer errores, tener olvidos y experimentar dudas en el curso de un tratamiento, en un clima de ayuda mutua. Por otra parte, la supervisión requiere un adecuado registro de lo que sucede en las sesiones. Grabar y o filmar las propias sesiones o llevar notas escritas constituye un recurso fundamental para optimizar la tarea. En primer lugar, el terapeuta puede volver a las sesiones tal y como fueron,
mientras que al relatarlas apela a su memoria que selecciona de un modo particular. Esto le permite tener un feedback muy valioso al verse y escucharse en su interacción con el paciente como otro observador del proceso. El registro, aún con notas escritas, permite sondear la evolución de la terapia y da lugar a la supervisión de procesos a través del tiempo. Como experta terapeuta, investigadora y entrenadora de terapeutas, Clara Hill afirma al narrar su experiencia. Abro comillas. Decididamente tuve la cantidad de supervisión requerida durante mi posgrado y me ayudó a obtener confianza en mis habilidades como terapeuta. Tengo recuerdos específicos de la ayuda que me proveyó la supervisión durante mis años de residencia, porque el supervisor me alentó a ser más espontánea y a probar diferentes técnicas. Su aliento me liberó para confiar más en mi intuición como terapeuta. Cierro comillas. Para finalizar, vamos a citar a Jennings y Shockwell en su descripción de los grandes terapeutas. Abro comillas. Existe alguna evidencia que sugiere que el mejor terapeuta tiene los siguientes atributos. Son aprendices voraces, extraen de la experiencia, valoran la complejidad y ambigüedad cognitiva, son receptivos emocionalmente y sanos mentalmente y pueden atender a su propio bienestar emocional. Son conscientes de cómo su salud emocional afecta a su trabajo, tienen fuertes habilidades para relacionarse y son capaces de utilizar estas habilidades para relacionarse en la terapia. Cierro comillas. Todo ello es lo que cada terapeuta buscará estimular en el estudio, en la práctica y en su trabajo personal.